sin distancias, canal.uned.es. Educación 21, volumen 20, número 1, primer semestre de 2017. Una revista científica que nos presenta en esta ocasión un monográfico sobre el centro educativo ante la diversidad. Marta Ruiz Corbella, profesora de la Facultad de Educación de la UNED, directora del Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social, es desde hace años la editora de la revista Educación 21, revista científica que nace en el seno de la Facultad de Educación de la UNED, vinculada al decanato hace casi 2 décadas, en 1998. Muy buenos días, Marta. Buenos días. Bueno, vamos a hablar de ese volumen 20, número 1, que ya hace un mes que ha salido, porque normalmente corresponde al primer semestre de 2017, pero siempre la sacan un mes antes, un poquito más o menos antes. Un mes antes, sí. Así que cuando estamos grabando esta conversación en los estudios de la UNED en enero, ya tenemos la revista, que además es de acceso abierto, podemos consultarla en internet. Y antes de centrarnos en ese volumen, Marta Ruiz Corbella, me gustaría contextualizar un poco la revista Educación 21. Decimos siempre que hay novedades, pero es cierto, cada vez que venimos a hablar de la revista tenemos algo nuevo que contar. Y me estaba apuntando que hay una serie de tendencias que se están reflejando en las revistas y que podemos ver en este monográfico, en el Centro Educativo ante la Diversidad. Será el tema del monográfico. Es el tema de las coautorías. Sí. Pues mira, siempre hay novedades. Las revistas no están quietas, como podemos decir, ¿no?, de forma coloquial. Las revistas van reflejando las inquietudes que están surgiendo en todos los ámbitos, en nuestro caso educativos, ¿no? Las investigaciones, las innovaciones. Es sorprendente. Por ejemplo, ahora estamos seleccionando ya el contenido del próximo número. La cantidad de artículos que estamos recibiendo son sobre la innovación en las aulas universitarias, ¿no? Ahí ves que toda la comunidad académica va siguiendo unas pautas, va siguiendo unos intereses y van respondiendo a lo que está reclamando también la propia sociedad y el propio progreso, ¿no?, de la propia universidad. Como decía, vamos a hablar de ese monográfico, el Centro Educativo ante la Diversidad. Me gustaría que nos introdujese en el tema porque también presenta novedades en la forma, en el enfoque. Sí. El tema está, igual que lo que acabo de decir ahora mismo, este monográfico no es un monográfico al uso. Normalmente en todas las revistas hay lo que llamamos en nuestros términos, un call of paper, ¿no?, una llamada, ¿no?, convocas, una convocatoria a que todos los investigadores, profesores, presenten artículos, presenten experiencias sobre una temática determinada. Entonces construyes un monográfico y así se hace, ¿no? Pero en este caso, cuando estábamos seleccionando el contenido para este número que acaba de publicarse, estuvimos detectando que había muchos artículos que estaban convergiendo sobre un mismo tema, que era la diversidad en los centros educativos. Además, en los centros educativos, tanto desde infantil hasta la universidad, y además sobre temáticas, digamos, muy diferentes. Desde, por ejemplo, el primer artículo, el tema de la religión, la perspectiva desde la religión, que yo creo que es un tema que, por lo menos en nuestras revistas, se publica muy poco. En el ámbito anglosajón se está editando mucho sobre esta temática, que está incidiendo en toda la sociedad y lo tenemos día a día en la prensa, hasta temas como pueden ser toda la inserción, la integración de las distintas culturas en nuestras aulas, cosa que llevamos ya desde hace tiempo tratando, o temas sobre el género, o temas tan revolucionarios como es el segundo artículo, que es la desescolarización, en el sentido de dar otras
formas de educar, realmente tenemos que romper las aulas. Ya hay otras formas de educar. ¿Por qué no? Dices, en esa libertad de enseñanza podemos abordar esas perspectivas, esa desescolarización desde el punto de vista de Illich, pero adaptándolo a las necesidades y a las posibilidades que tenemos ahora mismo. Otro de las cuestiones claves y características de esta revista es precisamente su interculturalidad, sí. y bueno, que se publica en castellano, sí, y también en inglés, en español y en inglés. Y a veces incluso hemos visto artículos en portugués. Sí, así es. Y en este caso, precisamente, pues el tercer artículo de este monográfico es en inglés, está escrito en inglés originalmente. Sí, originalmente. Eso es otra de las novedades que estamos introduciendo y que queremos poco a poco ir completando en los próximos números. Dar la opción, por un lado, artículos que se escriben originalmente en inglés que se incorporen como un artículo más y no traduciéndolos. Yo creo que la mayor riqueza es respetar el lenguaje original, ¿no? Pero por otro lado también que todos los artículos o la mayoría de ellos poder ofertarlos también en una edición bilingüe, tanto en español como en inglés, intentando llegar también todos nuestros proyectos, nuestras investigaciones a un público mucho más amplio. Estamos recibiendo ahora muchas solicitudes y muchas propuestas para poder ser publicadas desde otros países, tanto países de la Europa del Este, tenemos muchísimo, por supuesto toda la Europa Central, de Alemania, de Holanda, de Francia, etcétera, con esas propuestas en inglés. Y yo creo que sería muy rico en ese ámbito intercultural ir recogiendo desde las distintas perspectivas. Otra cuestión que es también una novedad, la coautoría, y ahí se ve también reflejado cómo cada vez se escriben más artículos con investigadores procedentes de distintas universidades, de todas las latitudes. Y yo creo que eso está enriqueciendo la investigación a todos los niveles. Efectivamente, ese artículo que mencionábamos, que originalmente está escrito en inglés, precisamente sobre las actitudes y esos estereotipos culturales que de alguna manera pues condicionan también la formación del profesorado, pensando sobre todo en esos estudiantes inmigrantes que tienen o que llegan a España pues con sus familias de origen procedentes de distintos países, pero también niños y niñas que nacen en España, pero su cultura materna es de otro ámbito, incluso pues también en cuanto no solamente a la cultura, sino también a todos los otros planos, religioso y por supuesto en el tema del idioma. Hay otros temas también interesantes en este monográfico sobre el Centro Educativo ante la Diversidad, que como nos decía, se fue confeccionando con todos esos artículos que iban llegando y constituye pues una línea muy interesante porque trabajo, aunque el tema de la diversidad pues es un tema recurrente, en este caso estamos viendo perspectivas diferentes y muy interesantes. Por eso me gustaría que continuase con un apunte sobre estos artículos. Por ejemplo, en el cuarto, percepciones del profesorado sobre la gestión de la diversidad cultural. Es algo también importante dentro del centro educativo. O tenemos después amistades coétnicas e interétnicas en la adolescencia. Un momento clave de la vida. Es un momento clave y eso lo estamos viendo en la prensa, la problemática que está surgiendo entre los distintos grupos, cómo facilitar esa conexión entre ellos y esa integración, digamos, en los distintos ámbitos, que no se formen guetos, que no se formen esos guetos que excluyen, que al final son excluyentes, ¿no? Como respetando la propia identidad, fomentando esa identidad y esa característica diferenciadora que enriquece realmente a todo grupo, pero a la vez ayudando a esa integración en las distintas realidades, digamos, que tenemos en toda nuestra geografía. El tema precisamente de la enseñanza secundaria se trata también en el siguiente artículo, alumnado inmigrante en la ESO, vulnerabilidad pedagógica del sistema educativo. Y son varios artículos también sobre el tema de género, vinculado a la diversidad. Sí.
Otro tema recurrente, recordáis, vamos ahora mismo a bote pronto, no puedo decir cuándo empezó de una forma fuerte, pero más o menos hace 5 años, 5 o 6 años, el tema de género es una constante y es una llamada de atención que para atender realmente esas diferencias, esa integración, en esos artículos se trata directamente en la asignatura de educación física, cuestión realmente interesante, para ver cómo tratar o que esas diferencias que hay en cuanto a género, en cuanto a deporte, etcétera, para ayudar potenciar esos deportes específicos propios de cada uno, sin olvidar evidentemente todos los demás, ¿no? Y ese desarrollo de cada una de los sexos que son tan fundamentales, sobre todo en educación secundaria, en el ámbito secundario, atendiendo a la realidad, digamos, proveniente de cada uno, que hace la diferencia o que plantean problemas a veces que los profesores no saben muy bien cómo acometerlos, cómo solucionarlos o cómo abordarlos, más que solucionarlos, abordarlos, ¿no? Bueno, y prácticamente la mitad de la revista se dedica al monográfico y la otra mitad a una serie de estudios. Me gustaría pues que nos hablase de esa parte de los estudios que constituye pues un pilar también fundamental de la revista, además de los monográficos, Marta Ruiz Corbella. Es un pilar fundamental porque se recogen artículos que ves desde distintos puntos de vista, distintos temas tan diferentes que interesa al profesorado. Ahí hay una constante, como también mencionaba al principio, interesa muchísimo los originales que recibimos, la educación superior, la formación del profesorado, cómo mejorar las dinámicas de las clases, cómo mejorar en estos entornos ahora que tenemos tan cambiantes, ¿no? Y en el que tal vez haya una fuerza educadora más fuerte fuera, digamos, que dentro de las aulas. Entonces, ¿cómo compaginar todos esos elementos para que la educación que ofertamos sea realmente eficaz? Y en primer lugar al profesorado, ¿no? Que claro que es la clave de todo. Y en segundo lugar, ya situaciones concretas, hay muchísimos proyectos de innovación para mejorar esa realidad de día a día de cada aula. Otro gran apartado es el tema de las recensiones, que a veces pasa un poco desapercibido, pero es muy interesante porque ahí se van reflejando pues novedades en publicaciones que bueno, que además están comentadas por auténticos expertos, especialistas. Son llamadas de atención. Realmente es una pena no poder hacer una mejor búsqueda o un repaso más general, pero por al menos son pinceladas que periódicamente vamos dando, que vamos ofertando y que son libros que no deben pasarse por alto. Bueno, y un comentario sobre el volumen 20, número 2, que ya están preparando y que será el que corresponda al segundo semestre de este 2017, de la revista Educación 21. Pues un breve comentario. Ahora mismo estamos en pleno proceso de revisión. Si veis, dices 6 meses antes empezamos a revisar, ya a ir cerrando este volumen. La idea es tenerlo cerrado en febrero para poder ya hacer la revisión en profundidad, ya la maquetación, la edición, etcétera. Los temas que están convergiendo en esta ocasión, como mencioné, es educación superior y distintas innovaciones, proyectos de innovación en las aulas. Y seguramente, no lo sé hasta el final, si propondremos otra vez un monográfico en torno a esto o simplemente van a coincidir pues muchos artículos en torno a esta temática de ámbitos tan distintos como puede ser la ingeniería, como puede ser medicina o la propia educación. Que es lo que de distintas instituciones de distintos países. Por supuesto. Bueno, vemos también en la página web de la revista Educación 21, pondremos un enlace, pero bueno, desde la página web de la Facultad de Educación, www.uned.es/educación, tenemos acceso a Educación 21. Vemos también que hay una serie de artículos que ya podemos consultar, no solamente los volúmenes ya publicados, sino una serie de artículos que se llaman en prensa, efectivamente. Y otra de las cuestiones que me gustaría comentar, es difícil publicar en una revista científica, pero cuando se consigue, pues también para los profesores, para los investigadores, es un logro no solamente el publicar, sino que esa publicación
les enriquezca su currículum y además, en este caso, pensando en España, en el tema de la ANECA, de la Agencia Nacional para la Calidad y para la Evaluación, pues que les repercuta en su currículum, en el tema, efectivamente. Sí. ¿Cómo estaría situada en este panorama? Porque ya hemos comentado en otras ocasiones que además es una revista científica que tiene el sello de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, desde hace un tiempo, de calidad, y además está indexada pues en los principales índices. Y bueno, después también me gustaría que nos comentase un poco cómo ha ido subiendo en esos índices internacionales. Efectivamente. Toda revista, lo hemos mencionado ya en alguna otra emisión, pero toda revista científica tiene que ir consiguiendo estar referenciada en las principales bases de datos, ¿no? Entonces, por un lado hay las bases de datos, digamos que son como catálogos en las que se incluyen, cumples una serie de criterios de reconocido prestigio, entonces van incluyendo, como puede ser la Tindex, pero hay otras bases de datos que se llaman las selectivas. Entonces, para entrar en esas bases de datos tienes que cumplir también con una serie de criterios, pero sobre todo criterios dirigidos hacia la visibilidad de esa publicación y el impacto que consigue, que logra en la comunidad educativa. Este impacto a día de hoy se mide a través de las citas. ¿Cuántas citas se ha logrado además en determinadas revistas fuente? Tema muy controvertido, se está debatiendo mucho si se introducir también otros tipos de medida, con las famosas altmétricas, pues a partir de todas las posibilidades que nos ofrece ahora la tecnología. Pero eso es otro tema, si queréis, en otra emisión lo hablamos, porque son temas muy, muy interesantes, ¿no? Y que nos lleva a que no podemos pararnos, tenemos que ver cómo introducirnos en las redes sociales, conseguir realmente esa visibilidad. Entonces, las dos bases de datos más relevantes en el mundo de la comunidad científica, a todos los niveles y en todas las áreas, es la Web of Science y el Elsevier, Scopus, que lo patrocina Elsevier, la editorial Elsevier. La Web of Science tienen el Social Citation Index y el Science Citation Index para ciencias y para ciencias sociales. Educación 21 está integrada en el Social Citation Index y aparece ya con factor de impacto en el Journal Citation Report. Todavía estamos en el cuartil 4. Evidentemente, dentro de las revistas, digamos, es un enorme logro para una revista española que compite con todas las revistas a nivel mundial y sobre todo el gran, digamos, referente son revistas en habla anglosajona, pues estamos viendo que debemos también ir facilitando nuestras publicaciones, nuestros artículos en inglés y a partir de ese cuartil 4, pues intentar ir subiendo al cuartil, pues al 3, al 2, al 1. En cambio, en Scopus, a través del SIMAGO, Journal Rank, estamos en el cuartil 3. Scopus es una base de datos más europea, Journal Citation Report es una base de datos americana. Las dos, evidentemente, se mueven en el ámbito anglosajón fundamentalmente. Entonces, estar tanto en el cuartil 3 y en el cuartil 4, pues ya es mucho. Ahora, no nos podemos conformar ni nos podemos quedar quietos. Efectivamente, y lo vamos viendo cada vez que hablamos de la revista de Educación 21, se va dando un paso más avanzando en ese ranking. Y otra de las cuestiones, también la habíamos mencionado hace, yo creo que el curso pasado, es que, bueno, Educación 21 edita junto a otras revistas científicas de educación un blog que es interesante porque ahí se reúnen pues las principales revistas del ámbito de la educación. Ese blog se llama Aula Magna. 2.0. Aula Magna 2.0. Efectivamente. Otra de las cuestiones que me gustaría comentar en este espacio de radio es la labor de una editora. Marta Ruiz Corbella pues, dirige la revista desde hace un tiempo.
pero es editora desde hace mucho más de la propia revista. La revista, como decía, nace vinculada al decanato de la Facultad de Educación. Sí. El decano es el director de la revista, pero bueno, pues hace un tiempo se hizo una convocatoria para que los profesores se pudiesen presentar y crear un consejo de redacción. La revista se abrió a otras universidades, el consejo de redacción se amplió y ha habido, bueno, desde entonces, pues una profesionalización, digamos, de la revista, aunque tenemos que recordar que son revistas científicas que poca ayuda tienen. No tienen ninguna ayuda. Efectivamente. Es gracias al apoyo de la facultad. Claro, y además, bueno, por supuesto, no se puede pagar a los autores, pero tampoco reciben ninguna compensación económica los gestores ni los editores. Así que, dicho esto, ¿cuál es la labor de una editora, de un editor en una revista universitaria científica en la que colaboran pues profesores, investigadores y de todo el mundo? Y también, por lo que hemos visto, empiezan a colaborar también pues estudiantes que están realizando su doctorado. Sí, es que son los que se inician y realmente son los que deberán, digamos, tomar el relevo y seguir adelante con estos proyectos. El trabajo de editor ha cambiado mucho a lo largo de estos últimos años. Un trabajo que hacia lo que se tiende es hacia la profesionalización. Y cuando estás metida lo entiendes cada vez más que es necesaria una profesionalización del editor. Y además el editor con su equipo. Ahora mismo llevar una revista no la puede llevar una persona sola. Puede liderar, tiene que haber un editor como líder que vaya marcando, dirigiendo un poco los objetivos, etcétera, pero siempre con el apoyo de un equipo editorial sólido. En mi caso es un equipo editorial excelente, que provienen, si veis en los créditos de la revista, provienen de distintas universidades españolas y gente realmente tremendamente generosa en su tiempo que dedica a la revista y a sacar adelante todo este trabajo. Entonces el trabajo se torna cada vez más complejo porque ya no se trata solo saber de tu área de conocimiento, ¿no? Saber de educación, cuáles son las siguientes, pues las tendencias, etcétera, sino que tienes que conocer también muy bien y estar muy al tanto de todos los avances en la tecnología, cómo ha cambiado relativamente, pues no llegamos a 8 años o así, que las revistas eran impresas. Ahora que están utilizándose todos los nuevos sistemas de formación, todas revistas en abierto, el Open Journal System, que son programas que facilitan mucho el trabajo, pero son muy complejos. Pero cada vez hay que saber también de tecnología en cuanto a la sociedad del conocimiento, todo el manejo de las redes sociales. La revista puede ser la mejor revista del mundo, pero si no es capaz de hacerla visible, que llegue a través de toda la web a cualquier rincón, a todos los grupos de investigación, etcétera, pues realmente dices, esa revista acaba sepultada. Y ahora con la cantidad de información que tenemos, el acertar, por ejemplo, y eso es saber y empezar a conocer todo lo que hay alrededor de la documentación de la biblioteconomía, todas las palabras clave son fundamentales para que en ese mare magnum que hay de información, una persona que le interese un tema pueda rescatar, le pueda llegar introduciendo unas palabras, recupere tu artículo. Entonces, cómo acertar en la selección de esas palabras es absolutamente fundamental. Entonces, el dominio de los tesauros, palabras claves, etcétera, es algo clave, aunque sea una redundancia. También todo por lo que son tendencias, el estudio de las tendencias, etcétera, a través de política educativa, de sociología, etcétera, cultura. Tienes que estar muy al día para acertar y no quedarte, digamos, fuera de lo que son los avances, los intereses de la sociedad. Por otro lado, es fundamental también la interacción con otros editores, con otros profesionales, de ahí el nacimiento de Aula Magna 2.0. Realmente estamos en una sociedad en red. Entonces, el trabajo conjunto, el apoyo conjunto, el ir estableciendo metas conjuntas, ayuda mucho a promocionar la propia revista y a promocionar, digamos, y enriquecer, en definitiva, las publicaciones de un campo, de un área como es la nuestra. Eso en general.
tareas ya que debe llevar, pues son de lo más variadas, vamos, desde la selección de originales, el proceso de evaluación, que debe ser riguroso, el contacto e interacción tanto con autores, con los evaluadores, que son una figura esencial para poder seleccionar, vamos, los mejores trabajos, ¿no? El contacto también a nivel, digamos, con las instituciones, tanto con otras universidades como las instituciones que dirigen las grandes orientaciones de la producción científica, como se las ha nombrado a FECIT, ha nombrado la ANECA, el propio Ministerio, etcétera. Lo que es el proceso de edición de la revista, que ese es el proceso, digamos, más material, pues todo eso lo sigue el editor. Y después ya el mundo de la visibilidad de la revista, que eso es algo impresionante que no puedes dejar de lado, ¿no? Ahí hablábamos de las redes sociales, la presencia en las bases de datos, que tienes que estar siempre encima para que esté correcto, que se introduzcan todo, cualquier cambio, etcétera. O sea, relacionar siempre, pues estar al tanto que la revista esté presente en los escenarios en lo que realmente pueda interesar. Realmente es una labor de equipo en la edición de una revista científica. Y un último comentario, porque a pesar de que lo que mueve las revistas científicas son las redes y todas esas interrelaciones a través de ese mundo que nos marca Internet, de esa competencia internacional, se sigue publicando también en papel, Marta Ruiz Corbella. Se sigue publicando en papel. Es todo un mérito porque eso cuesta dinero. Sí. El número de ejemplares es cada vez menor, lógicamente, es ya para temas muy concretos, instituciones muy concretas, etcétera, pero yo creo que quedan los días contados. El papel poco a poco va a desaparecer más en este ámbito. Nosotros seguimos haciendo el esfuerzo, seguimos publicando en papel, pero no sé, en 1 o 2 años tendremos que dejarlo. El papel es un poco añoranza, ¿no? A mí me gusta muchísimo la publicación impresa, pero realmente donde se mueve toda la producción científica es en la red, y tienes que estar en la red, y tenemos que cuidar muchísimo esa edición en la red para que llegue a cualquier rincón del mundo. Aparte de las inmensas posibilidades que te ofrece la red, eso claro, sin duda. Porque además del ejemplar completo que podemos descargar y consultar, pues como decíamos, todos esos artículos en el apartado en prensa y todas esas relaciones y cómo podemos buscar a través de esas palabras clave, pues no solamente en este volumen 20, sino en todos los que se han ido publicando, en todos los cientos de artículos que reúne ya esa historia de casi 2 décadas de la revista Educación 21. Muchísimas gracias, Marta Ruiz Corbella, editora de Educación 21, profesora de la Facultad de Educación de la UNED, que además desde hace un tiempo tiene la responsabilidad de la dirección del Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social de esta Universidad Nacional de Educación a Distancia. Hasta muy pronto, muchas gracias. Gracias. UNED.es/educación, la dirección de la Facultad de Educación de la UNED, y desde ese portal acceso directo a Educación 21. UNED.es/educación. Sin distancias, la UNED en Radio 3. Y cuando quieras en Canal UNED, canal.uned.es, con enlaces de interés sobre los temas propuestos, canal.uned.es. Pondremos un enlace también al repositorio de revistas digitales de la UNED.